Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre la realización de cirugías con pacientes despiertos en la parte de neurocirugía, tomando en cuenta un caso reciente. Hablábamos de esta paciente de la tercera edad y además con algún tipo de característica específica que tomó la decisión este equipo multidisciplinario para la atención de su procedimiento quirúrgico. Nos sigue acompañando Adams Pernalete y también Pedro Sánchez, quien es anestesiólogo. Adams, neurocirujano, parte de este equipo, y el doctor Pedro, anestesiólogo. Estábamos hablando entonces del tipo de anestesia y que además ayuda a este paciente a estar tranquilo, sereno, además un monitoreo constante que se realiza. Con respecto a este retiro de malla, por lo menos uno de los mayores temores que siempre se tiene con respecto a las células cancerígenas es el regreso o que en esta zona o donde se hizo alguna extracción, operación, vuelva a aparecer el cáncer. Hablemos un poco de cáncer o tumores específicamente en el cerebro. Principalmente hablando de esta intervención quirúrgica, la lesión ocupante de espacio era un meningioma. Los meningiomas son las lesiones ocupantes de espacio dentro del espectro de las lesiones ocupantes de espacio, las más benignas. Tienen su clasificación, sí es cierto, pero sin embargo pueden recidivar aproximadamente en una estadística de hasta 10 años, independientemente de haber recibido su tratamiento completo. En este caso, el tratamiento completo para este tipo de lesiones ocupantes de espacio son exéresis de la lesión, quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, para esta paciente realmente fue recidivante que tomó prácticamente toda la dura madre circundante, a pesar de que se hizo la resección como tal de la misma. Y por ende tuvo que tomarse la biopsia directamente y para ver si ese tipo de lesión que en un momento se comportaba de una forma, había hecho otro tipo de cambios o modificaciones celulares, es decir, para evitar que se haya malignizado. Es decir, dentro de las lesiones ocupantes de espacio tipo meningioma son benignos, pero otros pueden tener un grado de invasión mayor, es decir, un grado de proliferación y crecimiento celular mayor. Pero en este caso no fue así, se comportó de la misma manera que venía haciendo. Entonces, por motivo por el cual se decidió realizar la intervención desde este punto de vista anestésico y retirar básicamente el 70% de la lesión más la toma de muestra de biopsia, y por supuesto antes de hacer esto habría que abordar la lesión, y por esto retiramos la malla que se había colocado hace aproximadamente 5 años por la intervención de la primera intervención realizada. ¿Se hizo recambio? No, no se hizo recambio porque nuevamente íbamos a comenzar con un proceso de quimioterapia y de radioterapia. ¿Por qué? Porque no se dejó la malla o porque no se hizo el recambio de la misma, porque ciertos aceleradores lineales para la colocación o para la utilización de radioterapia no cuentan con la capacidad de penetración suficiente, y la radiación que se le está aplicando en ese momento al paciente no es completa, sino que se dispersa. Ese es el motivo por el cual se hace retiro de ese material. Por supuesto. Por acá, recordemos que es televisión y también estamos en redes sociales. Hay personas que se acaban de conectar en este momento y nos están preguntando nuevamente de por qué realizar esta cirugía de forma despierta. Yo creo que ese ha sido como el punto que ha dado un poco más de curiosidad, Sí. así que vamos a recordarlo. Sí, bueno, para recordarle a todas las personas que están viendo, están escuchando en este momento, fue una paciente que con un diagnóstico previo, ¿no?, de tumor recidivante y retiro de malla de material de osteosíntesis, se decide dar una anestesia con un bloqueo regional que se denomina bloqueo scalp, ¿ok? Cuero cabelludo, siglas en inglés, y una sedación consciente para que esta paciente pudiera beneficiarse de no recibir anestesia general. Hay casos muy puntuales en los que los pacientes de neurocirugía no van a anestesia general, y en este caso pues era uno de ellos, ¿ok? En los cuales mediante sedación consciente, que es dosis de medicamentos anestésicos muy baja, mantengo un estado de confort en el paciente, permanece consciente, y con el bloqueo pues garantizamos el equipo de anestesiología de ese momento que no tenga ninguna sensación dolorosa e incómoda para él. Por supuesto. Retiran la malla y toman la muestra. No se hace recambio porque debe tener tratamiento este paciente. Coadyuvante nuevamente. Nuevamente hay que volver a abrir el paciente para colocar una malla luego con el paso del tiempo. Eso va a depender de lo que decide el paciente. Realmente sí es necesario, pero siempre tomando las consideraciones. Si el paciente acepta bajo su consentimiento de colocar nuevamente la malla para corregir el defecto, se le coloca nuevamente.
Con respecto a la corrección del defecto con la malla, ¿qué específicamente se corrige con la malla y además qué función cerebral pudiera ayudar a mitigar con Ok, respecto a los resultados quirúrgicos? con la colocación de la malla permite la protección de los elementos importantes del sistema nervioso central, empezando que es el sistema nervioso central, el cerebro. Y posteriormente también la parte psicológica del paciente, el cual puede observarse en un espejo y decir, cónchale, este defecto que quedó acá, puedo corregir esa parte. Se corrige el defecto, se protege el encéfalo y permite mejorar la calidad de vida del paciente desde el punto de vista psicológico, psicosocial. Al no colocarlo, ¿qué riesgo tendría? Al no colocarlo, el riesgo de tropezar, de caer, de tener un traumatismo, un golpe directamente sobre esa área, puede ocasionar una hemorragia e incluso afectar la vida del paciente. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se estima que se pudiera realizar una cirugía, por ejemplo, de recolocación de malla? Aproximadamente un año, luego posteriormente de recibir las dosis de radiación y de quimioterapia suficiente para que ese tejido nuevamente no tenga una queratosis actínica, que es digamos, la presencia de la colocación del material de radiación que permita que el tejido se ponga laxo, blando, entonces al momento de la colocación y de la sutura del tejido se ve afectado. Una curiosidad con respecto a la anestesia. ¿Existe algún límite de anestesia de diferentes tipos que podemos utilizar durante un año, por ejemplo? Ok. Bueno, esta pregunta es interesante y creo que es uno de los mayores mitos que existen en la cultura popular en cualquier parte del mundo, ¿no? El hecho y lo que siempre suele decirse, se pasaron de anestesia, eso no existe, ¿ok? Eso está muy estipulado y hay un protocolo muy establecido con cada paciente. En dependencia del tipo de anestesia, ya sea endovenosa, general, inhalatoria, regional, local, se plantean dosis máximas, dosis mínimas y dosis tóxicas como todo fármaco, todo medicamento. Entonces, en base al peso del paciente, en base a si es hombre o mujer, en base a si es niño, adulto, anciano, se plantean dosis y por ende eso está muy calculado, ¿ok? Y por ende no debería suceder. Sin embargo, sí existen ciertos márgenes o régimen entre una dosis y otra, pero no llega al año como tal. Pueden ser incluso horas, ¿sí? Sin embargo, yo diría que no estaría contraindicado el uso, en este caso, de la anestesia. Muy bien, sí, consulto esto porque con respecto a la anestesia siempre existen muchos mitos y Sí, realidades. claro. Además, creo que uno de los mayores temores que tiene el paciente a veces ni siquiera es la cirugía como tal, Sí, sino sin la duda. anestesia per se. Sí, y realmente el paciente suele ir a operarse, ¿no? Entonces buscas al cirujano y tiene miedos y temores acerca de la cirugía. Sin embargo, nosotros en la consulta preanestésica, que es muy importante hacerla en cualquier tipo de procedimiento, pues lo que hacemos es una ansiólisis verbal. Calmamos al paciente y buscamos que él entienda qué va a suceder y qué va a recibir. Siempre hay que decirle la verdad y hay que plantear todas las posibilidades para que en un futuro, cuando todo salga bien, él haya sabido todo lo que pudo haber pasado. ¿Cuál es el mayor riesgo que conlleva la anestesia en todo su protocolo? Porque bien nos hablaba de que, por ejemplo, con este paciente se escoge el paciente despierto también porque no hay que colocarle, por ejemplo, tubos endotraqueales. Correcto. El uso de la anestesia general involucra asegurar la vía aérea, puesto que el paciente deja de respirar, está en hipnosis, ¿okay? Está dormido, y por ende hay que asegurar la misma frecuentemente con el tubo orotraqueal por la duración de la cirugía. Esto puede desencadenar cambios hemodinámicos, cambios respiratorios, cambios neurológicos con el uso de los fármacos endovenosos. Y la ventilación mecánica por las diferencias de presiones, que es totalmente lo contrario a la respiración espontánea. Esto me otorga ciertas modificaciones que me pueden ocasionar un daño mayor del que puede realizarse con la cirugía. Para Adams Pernalete, como parte de miembro de este equipo, tanto el cirujano como todo el equipo quirúrgico que llevó a cabo este procedimiento en neurocirugía, ¿cuál crees que ha sido ese punto clave o de éxito para esta intervención? El punto clave para esta intervención, aparte del equipo quirúrgico conformado por mi compañero Julio Muñoz, el doctor Germán Pinto, son estas personas que nos acompañan, que es el doctor Pedro Sánchez y la doctora Adriana Maldonado como anestesiólogo. De verdad que sí, siento que todavía en nuestro país hay talento bastante y orgulloso de pertenecer a la Casa de Estudios del Hospital Central de Maracay y que bueno, a pesar de todas las dificultades siempre estamos innovando, a pesar de las carencias siempre estamos innovando y de verdad me siento orgulloso por tener compañeros como él y que nos representan y que nos han apoyado en estos retos porque son realmente bastantes retos
llevar a cabo una cirugía de este tipo, y con toda la satisfacción del mundo puedo decir que el paciente hoy por hoy está en 100% recuperación y que está en su casa ya recuperando su vida con sus familiares y estableciendo su círculo social, pues, que es lo más importante, siempre el bienestar del paciente. Para Pedro Sánchez. Mira, realmente nos enorgullece, ¿sí?, poder transmitir esta información en estas cámaras tan importantes en el país, saber que estamos haciéndolo bien, desde el Hospital Central de Maracay, de la Universidad de Carabobo, con los posgrados que fuimos parte y formamos parte de ellos activamente. Podemos decir que en Venezuela siempre se puede dar un poquito más, ¿ok? Como dice un profesor, los buenos somos más, y hay que siempre estar estudiando, estar innovándonos, actualizándonos, para ofrecerles a ustedes, a los posibles pacientes, a Venezuela y a otras latitudes, lo mejor que les podemos otorgar. Por supuesto, además, bueno, nos pide el equipo de producción aclarar también esto. Se ha visto también a través de los medios en general que se ha publicado que es la primera cirugía, aunque no es la primera cirugía, es la primera en mucho tiempo. Eso sí. Es correcto, sí. Sí, y en Maracay tenemos un problema nosotros los médicos, que no documentamos lo que nosotros realizamos. Y en este país debemos documentar más para poder llegar más lejos con la información que recabamos. Bien, doctores, ¿cómo lo contactan? Bueno, a través de nuestras redes sociales, @neuroadams, en Clínica Lugo, en la Unidad Médica Autón, piso 4, consultorio B, y a través de mis números de teléfono 0424-375-958. ¿Su contacto, doctor? En Instagram, Pedro Sánchez 4, Pedro sin la E. Y bueno, siempre solimos trabajar con el equipo quirúrgico del Dr. Adams y con otros excelentes cirujanos en Maracay. Gracias por acompañarnos ambos acá, tanto en Caracas como en el estudio. Gracias. Estuvimos conversando con Adams Bernalete, neurocirujano, y también con Pedro Sánchez, médico anestesiólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, los mensajes. Hoy el internet no nos ayudó tanto, pero estuvimos allí con ustedes también a través de la pantalla de Globovisión y todos los medios interactivos. Recuerda nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta la próxima oportunidad.